En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuemos entonces con esta fascinante historia, la vida de José. Génesis 43, recordemos que los hermanos de José vuelven entonces por segunda vez, esta vez con Benjamín, el hijo menor de Jacob, el hermanito de José. Y ahí me dice Génesis 43, a partir del versículo 16 en adelante, lo que ahí acontece. Llegan sus hermanos, José los ve y por primera vez tiene ese encuentro visual inicialmente con Benjamín. Después de más de 2 décadas de no verlo. Y entonces le dice José a uno de sus siervos, a uno de sus empleados, lleva a estos hombres a la casa, dales una red, degüella una red, prepárala y yo estaré comiendo con ellos al mediodía. Bueno, obviamente José tenía seguramente algunos quehaceres que llevar a cabo. Ellos llegan seguramente temprano, descienden de Egipto y entran allí en la casa. Y mientras estaban ahí en la casa, pues ellos le dicen a aquel siervo de José, mire, no sé, este dinero estaba aquí en nuestros costales, queremos devolverlo. Por alguna razón aquí apareció, este dinero no es nuestro. Pero el siervo les dijo, no, quédense con ello, no hay ningún problema. Yo recibí el dinero. A lo mejor el Dios de vuestro padre, les dice así literalmente, pues puso este dinero ahí en los costales de ustedes y sacó a Simeón. Entonces estaban allí los 12. Bueno, por un lado, José atendiendo unos quehaceres y los 11 estaban esperando a José. Los atendió muy bien, les lavó los pies, dice la palabra de Dios, les dio a beber, también a los asnos, a las bestias, les dio de comer. Y finalmente tuvieron el encuentro con José. Le entregaron los presentes que su papá les había dicho que llevaran. José entonces se reencuentra con Benjamín. Nuevamente se ve con sus otros 10 hermanos, además del menor. Y lo primero que les pregunta es, vuestro padre, el anciano, dice así el versículo 27, ¿qué dijisteis? ¿Lo pasa bien? ¿Vive todavía? Había pasado seguramente algún tiempo, algunos meses, desde la última vez que se vieron, donde estuvo ahí retenido por cierto Simeón. Finalmente vemos que él pregunta por su padre. ¿La pasa bien? ¿Vive bien? Les dice. Este es un punto muy importante que lo hemos mencionado anteriormente, pero vamos a reservar este punto para más adelante. Pero finalmente, ¿qué sucede? Ellos pues entablan esa conversación con respecto a su padre. ¿Cómo está el anciano? Seguramente en ellos causó cierto tipo de inquietud. Pero ya me dice el versículo 29, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, el hijo de su madre, el único hijo, o mejor, el único hermano que le dio su mamá. Y les dice, una vez haya preguntado por su papá, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Ellos dicen sí. Pues uno entiende que ellos asienten. Y él dice, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Por qué le dice ello? Claro, la misericordia de Dios ha de estar sobre él. Pero no olvidemos que José también llegó a ser el hermano menor
de estos 10. Y lo seguía haciendo. Lo era en su momento, lo sigue siendo, a pesar de que ellos no le reconocieron. Claro, en su momento, Benjamín era muy pequeño cuando José fue vendido. Pero no olvidemos que era el hijo amado de su padre. Como ahora el hijo amado lo era Benjamín, y eso lo sabía. No olvidemos lo que los hermanos de José le dijeron frente a Benjamín y al anciano, o sea, frente a Jacob, que su alma se había pegado a él, su corazón se había pegado a Benjamín por causa de la pérdida de otro hijo que ellos tenían, que él tenía, que Jacob tenía. Claro, se está refiriendo a José. Entonces él ve a Benjamín por segunda vez. La primera vez, simplemente cuando llegaron los hermanos y los acomodó. Obvio que ese era Benjamín, porque era el más joven de todos y porque no lo había visto la primera vez. Dios tenga misericordia de ti. Pero algo sucede. Dice el versículo 30. Entonces José se apresuró. Le tocó salirse inmediatamente de donde estaba, cuando ya fijó su mirada en Benjamín. Cuando alzó sus ojos, lo miró detenidamente. Dice, porque se conmovieron sus entrañas. ¿Le ha pasado esto? Que sus entrañas se conmueven, que todo se revuelve por ahí por dentro. Entonces le tocó salir. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara. Entró en su aposento privado y lloró allí. Esta es la segunda vez que todo este gran relato registra el llanto de José cuando se reencuentra con sus hermanos. La primera vez, en la primera oportunidad, él lloró ahí en lo secreto. Ya abordamos un poco acerca de este punto, un poco acerca de este tema. Pero él llora por causa de su hermano, sin duda alguna. Pero también hay muchas cosas las cuales a él le van revolviendo. Dice, pero se conmovieron sus entrañas. Y le tocó contenerse. ¿Y luego qué hace? Dice el versículo 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, poned pan. No olvidemos que había mandado por ahí a degollar una res, pero comienza ahí con el pan. Y luego José tomó, dice, versículo 34, viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Le dio mucho más a Benjamín. Se imaginan, a veces uno oye acerca de una doble porción, pero le dio 5 veces más. Supongo que Benjamín todo se lo comió, sorprendido él y por supuesto sus hermanos. Luego dice, y bebieron y se alegraron con él. ¿Qué tan importante es esto? Es el compartir en familia. Ese fue un espacio. José, no olvidemos que tenía, bueno, aquí 39 años. Después, ya cuando se reencuentra con su padre, que ya viene ese momento, ya va a cumplir cerca de los 40. Vamos a ver que en esto la palabra de Dios lo registra con bastante exactitud, porque no olvidemos que ya llevamos 2 años de hambre. Han pasado ya 7 años de abundancia, para un total de 9. Y José tenía 30 años cuando se presentó a Faraón, entonces tiene 39 años. 22 años han transcurrido desde que él fue vendido por sus hermanos. Pero algo curioso, él nunca había compartido con sus hermanos, aun cuando estaba en la casa de su padre, de Jacob. Porque no olvidemos que le tenían envidia a él. Que le hablaban, dice así la palabra de Dios, ásperamente. Primera vez que él compartía con ellos, donde podían beber, donde podían compartir, donde podían alegrarse mutuamente. Él, seguramente por primera vez, oyó la risa de alegría de cada uno de ellos, de compartir, y se reía el uno con el otro. No del uno, no se reían de uno, sino que se reían con él, con José, y él con ellos.
compartían. Es un espacio necesario. ¿Qué tan importante es el espacio en familia para compartir, para reír? No para hablar ásperamente, no para disputar, como hoy seguramente hacen familias, inclusive hermanos mismos. Ellos no sabían que era José. José sí sabía que eran sus hermanos. Y él, por primera vez en 40 años, comparte con sus hermanos. Faltaba, por supuesto, su padre, pero qué tan clave, tan importante es esto. Esto lo podemos aplicar también a nuestra familia en la fe, la importancia de compartir. Y eso fue lo que José experimentó y que era necesario para su vida. José experimentó llanto en su momento y era necesario, como hemos venido compartiendo, que él sacara eso de sí para recibir consuelo. Pero también creó el ambiente para compartir con ellos. Esto se dio de una manera natural, no fue planeada siquiera por José. Mal haríamos nosotros en interpretarlo de esta manera. Dios permitió que el ambiente fuera propicio para ello. Esto también es salud y sanidad para José. Y lo es también para nosotros. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, en tu palabra aprendemos tanto ahora y a través de la vida de José. Señor, la necesidad de compartir el uno con el otro, pero también de compartir en familia. ¿Cuántas familias hoy se reúnen para ni siquiera dialogar, para duras penas mirarse y no detenerse para mirar el uno hacia el otro? Y no detenerse para compartir el pan, para beber, pero también para alegrarse. Y los hermanos de José se alegraron con José. Y esto es lo importante, sí, para ellos. Aunque ellos no sabían quién era este varón, pero era necesario para José. Y allí donde está, dígale Dios: Señor, si lo hiciste con José, con sus hermanos, tú eres el mismo Dios omnipotente, con el cual Jacob bendijo a sus hijos en esta segunda oportunidad para ir a la casa de aquel varón que era el que gobernaba en todo Egipto, sin saber que era José. Pues tú eres el mismo Dios omnipotente de hoy. Y yo te pido que reconcilies a mi familia, que nos vuelvas nuevamente a sentar a la mesa, a reírnos, a compartir el pan, compartir Dios, la bebida, sin afanes, sin mirar el tiempo siquiera. Señor, qué alegría, oh Dios, la que tú le diste a José. Todo esto era necesario, todo esto, tantos procesos en la vida de José eran necesarios que él experimentara después de 22 años o inclusive después de 39 años de vida. Ahora, Dios, gracias porque tú oyes mi oración y porque tú oyes mi anhelo y conoces también mi necesidad, mi Señor y mi Dios. Ahora que tu bendición sea sobre cada uno en este día, que tus alas los cubran para protegerlos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Recordemos, teoterapia y meditación, de lunes a viernes, 5 de la mañana, hora Colombia, por nuestro canal. Soy ICT. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.